La traducción puede funcionar tanto como un mecanismo de manipulación como incluso de conservación. Estamos en este mundo Twitter en el que todo tiene que ser rápido, en el que todo tiene que producirse en gran cantidad. Tener formas sensibles para que las personas se comuniquen emocionalmente con el saber. Que siempre se puede dar un paso más como para que pueda llegar todavía a un público más lejano todavía. No podemos estar viviendo de la caridad de las vocaciones, no se trata de eso. Y eso es lo que yo creo no me ha hecho cambiar de rubro ni nada. Si ya antes era inabarcable poder leer lo que necesitabas, ahora es que es simplemente imposible. Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Mi nombre es Alba Rodríguez Saavedra y soy traductora. En estos momentos tengo dos líneas de investigación principales abiertas. La primera de ellas es la de mi tesis doctoral que estoy realizando en la Universidad de Vigo, bajo la tutela del profesor Alberto Álvarez Lugrís y dentro del grupo de investigación en traducción y para traducción del que también formo parte. Y espero poder defender ese trabajo hacia finales de año. En mi tesis analizo, a través de un estudio comparativo, en qué sentido la traducción puede funcionar tanto como un mecanismo de manipulación como incluso de conservación, y en mi caso concreto me centro en el estudio de dos personajes femeninos nucleares en las tradiciones populares gallega e irlandesa. En la tradición gallega estudio el personaje de la Moura y en la tradición irlandesa el personaje de la Cailleach. Ambas son figuras que son creadoras de paisaje, creadoras de naturaleza y tienen además un tipo de habilidades supernaturales que las convierten en unos personajes muy especiales dentro de estas propias tradiciones. La segunda línea de investigación en la que me estoy ocupando en estos momentos se centra en Ruth Matilda Anderson, una investigadora, fotógrafa y etnógrafa estadounidense, trabajadora de la Hispanic Society of America desde los años 20, y la analizo como primera traductora de Rosalía de Castro con el par gallego-inglés. En el año 2020, de hecho, publiqué un estudio en el que daba a conocer las primeras traducciones hechas hacia el inglés de poemas, de fragmentos de poemas y de fragmentos de textos en prosa de Rosalía de Castro al inglés desconocidos hasta la fecha. Ruth Matilda Anderson ocupa tanto también de mi tiempo que analizo sus estudios sobre Galicia, en especial, como ya he dicho, sobre Rosalía de Castro, pero también Emilia Pardo Bazán y las situaciones de las mujeres gallegas en el primer tercio del siglo XX. Y básicamente en esto es en lo que estoy ocupando todo mi tiempo de investigación académica en estos momentos. Muchas gracias, Alba, por la introducción a tu línea de investigación, que son muy interesantes. Mi primera curiosidad sería cómo llegaste a investigar estos temas, ¿no? ¿Cómo llegaste de dónde vienes, qué es lo que has hecho y cómo llegaste a interesarte por todos estos temas de la traducción para luego terminar haciendo sobre ello una tesis doctoral? El interés sobre el tema de mi tesis procede sobre todo de haber escuchado cómo, por ejemplo, en mi familia, las mujeres de mi familia, en concreto mi abuela paterna, al contarme determinados relatos procedentes de la literatura oral, de las tradiciones orales, me los contaba, pero al mismo tiempo me prevenía, diciéndome que, bueno, que eran sin importancia, porque como eran de la literatura oral, como sobre todo se transmitían entre mujeres, eran
menos importantes que todo aquello que yo pudiese llegar a aprender a través de los libros, porque en los libros sí estaba la verdad, sí estaba la literatura importante y no aquello que ella me narraba. Bien, desde mi punto de vista, una vez crecida, una vez adulta, ya no está, mi abuela ya no está, pero sí quiero que demostrarle de alguna manera que lo que ella me contaba era muy importante, que ella era muy importante, que toda la historia que nos llega a través de esos relatos, que son relatos centenarios y que se conservan en nuestra oralidad, son muy, muy importantes. Entonces, una parte de mi investigación actual, en concreto la de mi tesis, procede de ahí, de esa recuperación, de esa reivindicación también de la relevancia de nuestras mujeres, de nuestros relatos, de la oralidad en la conformación de nuestras culturas, de nuestros sistemas. Y por otra parte, en el caso de Ruth Matilda Anderson, el interés vino a raíz de ser yo la traductora de una parte de sus escritos en Galicia. Se publicó un libro en el año 2009 sobre sus fotografías con más de 500 imágenes y se contextualizaron con una parte de los extractos de su libro publicado en 1939 y prácticamente desconocido en Galicia hasta la fecha. Entonces, el hecho de haberlo yo traducido, el hecho de haber descubierto que ahí estaban las primeras traducciones de poemas de Rosalía de Castro, de fragmentos en prosa de Rosalía de Castro al inglés, pues para mí supuso un acicate para continuar por esa línea y seguir reclamando, seguir reivindicando y poniendo de manifiesto la importancia que la traducción también tiene para descubrir nuestras propias realidades, porque en el caso de Ruth Matilda Anderson, sus traducciones nos desenmascaran todo un proceso de tergiversación, de manipulación de la figura de Rosalía de Castro, que, por ejemplo, en Galicia se presentó como una mater dolorosa, como una mujer llorona, en depresión permanente, mientras que no, era todo lo contrario, era una mujer con unas ansias tremendas de reivindicación del papel de las mujeres, muy en consonancia con lo que precisamente reivindicaba también Emilia Pardo Bazán. Por lo tanto, más que nada, yo creo que podemos decir que lo que une ambas líneas de investigación es mi interés por demostrar que la traducción sirve para el propio autorreconocimiento. Alba, tengo una pregunta después de escucharte dar la explicación sobre la importancia que en esta investigación sobre oralidad tiene tu propia familia, tiene tu abuela. Y me pregunto cómo eres capaz, si quieres, distingues lo personal, lo muy personal de lo investigativo, y si crees que te influye mucho el tema de la memoria, que por supuesto como tal pues se falsea de una forma positiva o negativa, a la hora de hacer una investigación que, como toda investigación, trata de tener unos parámetros de objetividad. Y hasta qué punto, incluso a la hora de narrar tu investigación, esa descripción es precisamente eso, un poco más narrativa que objetivamente, con un discurso más objetivo, más distanciado, más frío, que podría darse, pues por ejemplo, en la otra investigación que haces sobre traducción y sobre una traductora que no es parte de tu familia. Tengo que decirte, Juanca, que esta es una pregunta que surge muchísimo a lo largo de la investigación, tanto de la investigación doctoral como de las investigaciones paralelas que realizo. Y surge mucho porque básicamente con lo que trabajo es con una línea que me lleva siempre a intentar investigar qué es aquello que se quedó oculto, y que se quedó oculto siempre respondiendo a unos intereses. Es decir, no es porque hubiese quedado oculto sin más porque a alguien no se le ocurrió mirar en esa esquina, no. Es porque respondía a un esquema, a un propósito, y por lo tanto había determinadas orientaciones, determinados presupuestos, determinados proyectos que en su momento se quedaron olvidados, se quedaron marginados, porque no respondían al patrón necesario para reforzar la idea principal del canon.
Entonces, claro, en ese momento efectivamente, quienes, sobre todo dentro de mi línea de investigación, se quedaron al margen, básicamente las mujeres. Y al estar enfocada mucho en la historia contemporánea, pues claro, me toca muy cerca. No me toca a mí directamente, pero sí, efectivamente toca a las mujeres de mi familia mucho. De hecho, recurro en ocasiones a ellas para poder más o menos orientarme en cuanto por ejemplo, al contexto. De todos modos, lo hago siempre partiendo en la parte más emocional o en la parte primera o en la parte de por qué me guía o en la parte de por qué escojo determinados temas. Luego nunca a la hora de analizar aquellos resultados que voy obteniendo no se me ocurriría poder manipularlos de esa manera, porque entonces no estaría respondiendo a mi propósito, que es el de intentar investigar qué es lo que sucedía, por qué se quedaban determinadas líneas en una esquina, por qué no se prestaba determinada atención a ciertas figuras. Estaría yo cometiendo el mismo error. Por lo tanto, no, eso no lo hago. En una primera instancia, en la motivación, en el propósito inicial, sí, efectivamente me lleva ese interés por descubrir y por colocar también a quienes estuvieron siempre en los márgenes, darles la oportunidad de tener la voz en el centro, pero no se me ocurre después que ello me pueda condicionar en el proceso de investigación o a la hora de presentar unos resultados o unas conclusiones. Eso sería falsearlo y nada más lejos de mi intención. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta y en conclusión, sí, efectivamente, el peso de la parte emotiva, de la parte emocional está ahí sin duda, es el impulso primero para iniciar todas las investigaciones en este campo, sobre todo porque es recuperar unas voces y unas memorias olvidadas, ninguneadas y manipuladas también, pero nunca a la hora de conducirme en la investigación. Ahí aplico los criterios científicos que yo creo que aplicamos todas y todos en nuestros procesos. Pero me gusta mucho que hayas mencionado esto, me parece muy interesante, sobre todo porque las investigaciones no siempre tienen por qué partir de un punto aséptico, pueden partir de la emoción y es interesante ver cómo las reconducimos luego. Muchas gracias por la explicación, por la extensa explicación, me parece muy bien todo lo que dices. Estaba pensando, además de por saber, por interés, simplemente cómo te podía afectar o no este tipo de cosas, en la puesta en marcha de la escritura, ¿no? Un poco relacionado con todo lo que estábamos hablando antes sobre qué es literatura y qué no es literatura. Y hace unos meses leí de este autor español y periodista Sergio del Molino, los 2 libros que ha escrito sobre la España vacía. Y claro, son textos llenos de datos, llenos de encuestas, de todas estas cosas que se supone que están en un ensayo, en un artículo más bien frío, sociológico. Perdón por los compañeros que escriban en este campo, no quiero ofender. Pero estos libros de Sergio del Molino son muy poéticos, son muy basados en el yo, en la experiencia, incluso la anécdota, y sin embargo, como acabo de decir, está cargadísimo de datos para defender esa anécdota y esa prosa que no es la típica prosa de un artículo de investigación, sino que ya es la de un ensayo que roza con la literatura. Y de hecho creo que a Sergio del Molino también en otro texto que escribió que se titula, creo recordar, La piel, en la que habla de su propia enfermedad crónica, se le criticaba pero positivamente, o sea, se le decía sí, es un ensayo, pero claramente es un ensayo como muy personalista, un ensayo en el que hablas de ti o que te usas a ti para hablar de temas muy serios, científicos, con datos, etcétera, etcétera. Y de alguna forma yo pensaba, bueno, quizá algo que tú te has planteado también a la hora de poner sobre el papel qué parte de ti quieres incluir o no quieres incluir, o ninguna, y hacerlo de una forma mucho más distanciada, ¿no? Qué cuestión tan apta
para un debate muchísimo más extenso, ya lo creo. Pues la verdad es que me parece muy interesante lo que señalas y el ejemplo y el ejemplo que pones. La verdad es que es muy complicado cuando estás tratando un tema que afecta, un tema, cuando una trata un tema que le afecta de lleno o un tema con el que tiene una especial sensibilidad. Yo creo que es muy complicado abstraerse y situarse en un plano completamente aséptico. Eso, francamente, yo no sé si lo hace alguien, pues vale, yo no soy capaz. Ahora bien, lo que tampoco se puede para determinado tipo de contextos, en determinados registros, es cargar de emotividad. Pero sí que es cierto que se puede emplear unas fórmulas que sean mucho más, que conecten mucho más con la persona que vaya a recibir el escrito. No se trata de, pues eso, de que sea una propuesta lírica, pero sí que es cierto que podría contener algún tipo de característica, algún tipo de guiño que sí que implique, que deje ver la trascendencia social, la trascendencia emocional que pueden tener determinados asuntos, como perfectamente decías lo de la España vaciada, ¿no? El mero hecho de estar presentando datos y de ser contundente en las conclusiones no impide que no se pueda utilizar un lenguaje o unas fórmulas, un registro que sí apele a la persona lectora. Bueno, pues eso es bien interesante, porque yo creo que de esa manera también conseguimos un poco cambiar ciertos registros que se nos quedaban, digamos que apartados de nuestra parte más emocional. En este sentido, claro, sí, yo estoy muy involucrada en cualquiera de las temáticas en las que me estoy centrando en las líneas de investigación. Sí que es cierto que me, que me llaman de una manera muy personal y, bueno, en la que me siento en la que estoy muy comprometida. Por lo tanto, sí, a veces la manera de escribir es una manera personal, muy personal, en la que, bueno, bien es cierto que cuido bastante el registro, pero no puedo evitar, y es que me parece positivo incluirlo, algún tipo de referencia a la trascendencia que pueda tener el estudio que esté presentando en ese momento, el aspecto que sea que me toque presentar. Eso sí que creo que es importante, sobre todo porque no está de más, sobre todo, poner de manifiesto que vivimos en un mundo en el que en estos momentos yo en mis investigaciones, por ejemplo, estoy intentando desenmascarar manipulaciones de muy diversa índole y esas manipulaciones han sido han sido la excusa, han sido la base para una serie de comportamientos opresivos a lo largo de la historia. Bueno, no está de más implicarse con ello. Creo que también tiene un punto de justicia, ¿no? Alba, sabes que todo esto me hace recordar el porqué la preferencia de algunas personas o lectores de leer obras en su idioma original, mientras sea posible, porque, o porque también damos tanta importancia al traductor de las obras, porque bien sabemos hay traducciones y traducciones. Existe este juego de palabras, ¿no?, entre translator y trader, que siempre está dando vueltas ahí entre traductor o traidor, ¿verdad? Porque da cuenta, pone en evidencia que en el proceso de traducción se puede dejar mucho fuera o se pueden excluir ciertos temas importantes, se puede traicionar a la obra en su composición original. Me parece bien interesante lo que estás descubriendo y de lo que estás tratando. Pues es un buen apunte ese, Eva, la verdad, la dicotomía esta que de vez en cuando se nos presenta de traducción-traición, ¿no? Sí, efectivamente, ese es uno de los clásicos. Lo que sucede es que en el caso de Ruth Matilda nos presenta precisamente lo contrario. Es decir, gracias a sus traducciones, de haberse difundido el libro en su momento como, en teoría,
habría sido lo esperable, nos habríamos encontrado con una faceta de Rosalía de Castro que era exactamente antagónica a la que el canon gallego estaba promocionando en ese momento. En ese momento en Galicia lo que se estaba haciendo era difundir una imagen de Rosalía de Castro que fuese una imagen de una mujer sumisa, de una mujer que gustosamente aceptaba su sacrificio permanente, y sin embargo Ruth Matilda lo que demuestra en sus traducciones es la realidad de lo que era Rosalía de Castro, o sea, una mujer que se enfrentaba a unos determinados prejuicios, una señora que reivindicaba el papel de las mujeres y que además reclamaba también una justicia social, y una justicia social tanto para, por ejemplo, el campesinado como para también el colectivo femenino. Y además, al mismo tiempo, Ruth Matilda Anderson lo que hacía era situar este contexto de Rosalía de Castro con el refuerzo, con el complemento de Emilia Pardo Bazán, una mujer, una intelectual gallega del 19, estuvo también vigente a principios del 20, comprometida con un gran compromiso en la defensa del feminismo. Bueno, claro, los papeles de mediación, en este caso, como también es el papel de la traducción, tienen estas dobles vertientes que, en función de para lo que se puedan usar, de los intereses a los que vayan a servir, pues pueden ser para el bien o para el mal. En este sentido, bueno, yo la rescato conforme a una mujer que nos permite en Galicia reidentificarnos, redescubrirnos con unos orígenes que durante, pues a lo mejor, no sabría qué decirte, pero quizás unos 60 años estuvieron bajo una intensa manipulación. Por lo tanto, la traducción actúa aquí como un mecanismo de esclarecimiento. A mí me parece a veces incluso esencial el implicarse uno en cierta manera en las cosas que está haciendo. Es una opinión personal y subjetiva, pero en ello coincido. En mi punto de vista, si yo no me implicara personalmente en la investigación que hago, aunque el tema de las moléculas pueda resultar un poco más abstracto que lo que estás comentando tú, pero yo creo que si no hay un poco de implicación personal, no se realiza de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta que tengo es, si es por curiosidad, ¿no? Si tú te comparas con el resto de colegas que están en tu departamento, en tu universidad o en tu área, si ese grado de implicación o de relación que tú tienes, observas que ellos o ellas tienen el mismo, es algo común o es algo que ves que solo se cumple en tu caso. Horacio, yo creo que estás destacando un punto muy necesario para abordar, y creo que además tiene dos perspectivas, una por un lado muy positiva y sin embargo otra cara negativa que también es muy necesario tocar. Por la parte positiva empezamos, que es la que siempre gusta más sacar en inicio. Francamente creo que la implicación personal es muy necesaria para llevar a cabo, para desarrollar cualquier tipo de investigación, incluso, como dices tú, sea de tipo molecular. Creo que ese primer momento, ese estadio inicial del compromiso primero, es lo que mueve en inicio, que sepamos identificar qué es lo que queremos hacer, y que en los momentos más o menos iniciales o medios en los que nos encontramos con obstáculos nos permitan superarlos y continuar con nuestro proyecto. ¿Qué sucede? Que creo que al mismo tiempo también puede tener su parte negativa, y ella viene dada precisamente porque en los ámbitos universitarios o en el ámbito empresarial investigador en los que nos podemos mover, resulta que al ser conocedores de la implicación personal, del compromiso que adquirimos con nuestros proyectos de investigación, lo que pueda haber sea una mala retribución de lo que es nuestro trabajo, porque investigar es también nuestro trabajo, y no solo una mala retribución en un momento puntual, sino que pueda acabar siendo, como lo que yo creo que es hoy en día, una situación en precario de una parte fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, porque si no hay esa investigación, si no se producen esos proyectos de avance,
francamente, acabamos en una sociedad estática. Entonces, tenemos una parte muy positiva, cierto, que es la primera, la de dinamizar el inicio, la de animarnos en nuestro proyecto, pero luego tenemos que ser muy conscientes que no solo de ánimo y de compromiso viven las personas que investigan. Entonces, por ejemplo, yo a mi alrededor sí que veo que los proyectos salen, que los proyectos se materializan gracias precisamente a que la gente adquiere una implicación muy personal en cada una de sus líneas. Pero ya digo, está francamente bien como motivación, pero necesitamos que al mismo tiempo del otro lado se considere que lo que no puede haber es una retribución que no corresponda a lo que realmente se está entregando. Ah, para poder promover, para poder divulgar nuestras líneas de conocimiento, no sé cuál es el caso de la gente que nos pueda estar escuchando, pero para ir a los congresos tenemos que pagar, para poder publicar en determinadas revistas tenemos que pagar, para poder llegar a determinados sitios tenemos que pagar. Y claro, a veces sí que tenemos el apoyo y el refuerzo de instituciones a las que pertenecemos, pero yo, por ejemplo, en mi caso, todo lo que va asociado a mi investigación, sea de mi línea doctoral, sea de mi línea de investigación complementaria, todo eso va de mi propia cuenta. Y lo hago porque a mí me gusta, porque a mí me interesa. Pero claro, también es cierto, porque estoy en una situación en ese sentido de privilegio, pero también me resta mucho de mi propia vida personal, de mi vida de ocio. Yo, por ejemplo, en ese sentido, considero que deberíamos intentar equilibrar un poquito también lo que significa tener ese compromiso, esa implicación personal y sobre todo intentar deshacernos de esas, de esas pequeñas retribuciones, escasas retribuciones que creo que se producen en este ámbito. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una empresa privada, trabajo como traductora en una empresa privada, en donde desarrollo mi labor desde hace aproximadamente 16 años y francamente estoy muy contenta en ella. Luego a mayores, para satisfacer también mi punto de curiosidad o de interés de aprendizaje académico a mayores, pues me sumé al programa de doctorado de la Universidad de Vigo de traducción y para traducción. Pero claro, implicarme en este estudio significa que tengo que renunciar, aparte de mi tiempo de ocio, de mi tiempo de descanso y también a mucha parte de mi tiempo de mi vida familiar, de mi vida privada. Yo soy madre de 2 niños pequeños y la verdad, hago auténticos malabares. Y bueno, claro, la implicación es necesaria, sin duda. Sin ella yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo en el ámbito académico. Pero también soy muy consciente de la falta de recursos, de la falta de alicientes que tenemos cuando nos dedicamos a la investigación en el ámbito universitario. Y eso necesitaríamos corregirlo. Alba, me ha encantado tu disertación. Estoy totalmente de acuerdo. La investigación no está retribuida o lo está muy mal, digamos, de una forma muy precaria, y eso es algo que de verdad habría que corregirse, estableciendo los parámetros de calidad que fueran, pero tendría que tenerse más en consideración porque, vamos, yo en mi caso llevo ya 30 años trabajando en la universidad y nunca la investigación me ha supuesto, o sea, me ha reportado económicamente ningún beneficio, sino todo lo contrario. Ha sido siempre digamos, ha sido un gravamen y por supuesto también un costo en tiempo en la vida personal y en el tiempo libre, pues pesa mucho. Este es un debate interesantísimo, sobre todo porque yo quiero aprender más. Yo nunca he enseñado en otro lugar que no sea los Estados Unidos y el sistema que realmente conozco es el de los Estados Unidos. Bueno,
Estados Unidos es demasiado grande para conocer todo el sistema, pero mi experiencia es exclusivamente en 2 universidades de los Estados Unidos y de forma vicaria de mis compañeros, obviamente. Y yo quiero romper un poco una lanza en la otra dirección, sobre si la investigación está o no está apoyada, y claro, de nuevo los matices inmensos sobre qué significa investigación, porque hay una división increíble entre los fondos que existen para humanidades y los fondos que existen para ciencias, incluyendo el sector privado, por supuesto. Pero quizá yo no veo que la investigación no esté mal retribuida, porque toda la investigación que yo tengo que hacer o que yo hago es parte de mi contrato. O sea, mi salario está en función de cuánta investigación hago y publico, de cuánta enseñanza hago y con qué calidad, y de mi participación en comités, etcétera, etcétera, dentro de mi universidad. Por tanto, mi investigación no es un extra, mi investigación no es algo que yo hago por mi cuenta, sino que es parte del contrato que existe en mi universidad y mi experiencia también en la Universidad de Miami, porque Lewis and Clark es un colegio de artes liberales, una universidad de artes liberales de 4 años, mientras que la Universidad de Miami es una universidad de investigación. Los profesores de la Universidad de Miami que yo tenía enseñaban 3 cursos al año y yo enseño 5, con lo cual lo que se me pide a mí de investigación es mucho menor de lo que se le pide de investigación a los profesores en un lugar como la Universidad de Miami. Pero en ambos casos, la investigación está basada en el salario dentro de la universidad. Entonces yo no veo cómo eso sea un conflicto, porque tu investigación es parte de tu remuneración y viceversa. Yo quiero aprender más. Yo no quiero, esto no es para zanjar debate, simplemente que esta es mi experiencia sobre cómo se promociona y se retribuye la investigación, aparte de que existan o no existan becas para hacer otro tipo o más en más profundidad o de otra manera la investigación. Y si acaso mi única queja, que no es menor, es que en Estados Unidos, por lo menos en la parte que yo conozco, el sueldo no es de 14 pagas al año o de ni siquiera 12 pagas al año. Aquí se pagan 9 meses al año dividido en 12 pagas, pero se pagan 9. Si tienes un problema médico y pides una excedencia, no se te divide medio año si te vas un semestre, lo que te dividen son 9 meses y ahí aparece de verdad el contrato. Solo nos pagan realmente 9 meses al año, que son los 9 meses que estamos trabajando. Si trabajas en verano, entonces te pagan extra. Esa queja sí me parece importante, pero es un debate mucho mayor sobre cómo se ven los salarios en un lugar y en otro. Pero a mí me gustaría aprender mucho, me gustaría aprender sobre cómo funciona en España o cómo funciona en otros lugares en América Latina o el tema de la investigación, si es parte o no es parte de tu contrato laboral, o si estamos hablando de una investigación en solitario que trata de buscar fondos externos para esa investigación. En materia de investigación, en el caso de Nicaragua, va a depender de la universidad y del contrato específico. Aunque actualmente se supone que cuando a un maestro en una universidad le contratan de tiempo completo, esta persona debería ejercer algunas funciones en materia de investigación, porque en los rankings internacionales siempre están midiendo si los maestros hacen investigación, pero aunque no tengan tiempo específico para investigar, se les pide que hagan. En el caso desde el Ministerio de Educación en Nicaragua, se motiva a los maestros que puedan hacer investigación. Es más, hasta hay una revista que hace poco publicaron que se llama Nexo, tiene 2 volúmenes,
pero no hay tiempo asignado para hacer esos procesos de investigación. Es decir, el único beneficio que un maestro tiene es decir que es investigador en tal rama y que su trabajo ha sido publicado en X o Y revista. En mi caso, yo hago reediciones, publicaciones de libros, publico en algunas revistas indexadas, pero ya eso es por cuenta personal. No recibo de ninguna universidad de las que laboro, tanto en la Universidad Nacional de Ingeniería como en la Universidad Nacional Agraria, tiempo específico para eso. Y mi contrato tampoco lo solicita o lo pide. Entonces hago investigación por cuenta propia. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional de Costa Rica y allá existen otros matices, ¿no? Cada uno de los módulos o desde las asignaturas que nos imparten los educadores, se pretende que nosotros vayamos trabajando artículos y que estos artículos tengan cumplan más bien con ciertos criterios de revistas indexadas, ya sea costarricense o de América Latina. Y los maestros hacen un arduo trabajo, no de manera simple, quiero corregir eso, hacen un arduo trabajo en la corrección de los trabajos que los estudiantes hacen y motivan a los estudiantes para que puedan hacer o entrar en ese movimiento de publicaciones aún siendo estudiantes. Bueno, pues muy interesante todo lo que estáis comentando de las diferentes opciones que hay para realizar investigación. Por una parte está Alba, que está empleando su tiempo de ocio, de su tiempo familiar, etcétera, para sacar adelante su investigación y sin aporte, sin ayuda económica, por lo que entiendo que está comentando, y lo cual pues es difícil. Luego está Juan Carlos con la situación que hay en Estados Unidos, que es una situación que es curiosa también, pero bueno, cada uno tiene la suya. Y luego, bueno, lo que comenta Esther aquí en España, yo por mi parte, por aportar alguna cosa, también puedo comentar mi situación, que es un poco distinta. Yo estoy ahora mismo aquí en España en una universidad privada, la Universidad Católica de Murcia, UCAM, y yo soy uno de los pocos que está contratado no como docente, sino como investigador. Yo tengo un contrato como investigador a tiempo completo que a nivel conceptual podría ser similar a los que tienen otros investigadores contratados en España en el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero es un poco diferente por lo siguiente. Yo estoy contratado como investigador y mi misión es sacar adelante, conseguir financiación para proyectos de investigación, sacar una cantidad de artículos, supervisar tesis doctorales, patentes, licencia, etcétera, etcétera. Y luego tengo una parte muy, muy pequeña de docencia. Parte muy pequeña son 10 ECTS al año. Podría aumentarla si quiero, pero no quiero porque me gusta mucho la investigación y quiero dedicarme la mayor cantidad posible de tiempo a ello. Entonces, por esa parte pues me siento afortunado porque hago lo que me gusta en la parte de investigación. Hablando un poco de los problemas para realizar investigación, etcétera, se lo comentaba a Juan Carlos Toledano en otro hilo, en otro episodio, porque toda esta conversación se ha iniciado en el episodio de Alba, pero bueno, que a mí, por quejarme también un poco, a mí lo que me gustaría es tener un mayor porcentaje del tiempo, aún siendo investigador, de poder dedicarme más tiempo a investigar las ideas que me gustan, etcétera, y dedicarme menos tiempo a la parte de búsqueda de financiación en convocatorias,
todos los trámites administrativos que ello implica, etcétera, etcétera, por quejarme de algo, pero vamos, estoy contento en definitiva. Y bueno, y siguiendo como este hilo, episodio, etcétera, lo comenzamos con Alba, por preguntarte, Alba, si, bueno, y quien quiera lo puede responder también, claro, por preguntarte, Alba, si te habías planteado, bueno, tú estás trabajando en una empresa como traductora, te dedicas en tu tiempo libre a realizar tu tesis doctoral. No sé si, por ejemplo, imagínate, surge la posibilidad de ir a un congreso interesante, no sé, por inventármelo, en Reino Unido, o comentabas Irlanda, etcétera. Y claro, para eso hay que hacer una inversión monetaria, pues ya pues respetable. El viaje, el alojamiento, el registro, los pagos del congreso, etcétera, etcétera. Claro, si uno está haciendo el doctorado por libre, pues es un poco complicado aportar todo el dinero que hace falta ahí. Pero no sé si te planteas para algunas cosas muy específicas como esta, asistencia de congresos. En mi área más de ciencias existen a nivel europeo algunas redes de cooperación a nivel europeo del programa Horizon, que son las redes COST, que, bueno, me estoy dando cuenta ahora mismo en directo. COST significa Cooperation in Science and Technology. Entonces, aunque diga Science and Technology, yo diría, no me extrañaría, o debería de haber también acciones similares para humanidades. Y lo que hacen estas redes, bueno, primero son creadas por diversos grupos que aplican a ellas y financian acciones de colaboración y algunas veces de asistencia a congresos, incluso también para instituciones que una vez que se han creado esas redes, pues algunas instituciones pueden aplicar a posteriori para poder pertenecer a ellas. Entonces he comentado este ejemplo de las redes COST, pero no sé, me da la impresión de que no sé si pueden haber también en tu campo algunas redes o algunas opciones donde colaborando con otros grupos que estén trabajando en áreas similares a la tuya, pues quizás se puede obtener financiación para asistir a esos congresos o quizás a reuniones de coordinación, etcétera, etcétera. Pues saber, no sé si te lo habías planteado alguna vez. La verdad es que desconocía la existencia de las redes COST, de lo que comentas de este programa, pero lo buscaré, claro. Intentaré averiguar en qué se basa e intentar ver si es de posible aplicación en mi campo y en mi caso. La verdad es que está surgiendo una conversación muy interesante en el sentido de analizar los problemas de la investigación también desde una perspectiva más de enfocarlo hacia el tema económico, hacia lo que nos supone a todas las personas que nos dedicamos a ello, quienes incluso están dentro de la universidad, están dentro de la propia academia, como quienes estamos vinculadas desde fuera. El caso de Estados Unidos que comentaba Juan Carlos Toledano, claro, es un poco distinto, tiene sus matices propios y ahí, claro, a mí ya me resulta mucho más complicado entrar. En el caso español, yo lo que me encontré desde el primer momento en el que regresé de Inglaterra por cuestiones personales para intentar, bueno, continuar con mis estudios, allí en teoría iba a empezar el doctorado, me tuve que regresar. Y cuando me vine pensé, bueno, pues vamos a intentarlo en la universidad. No hay forma de entrar en la universidad. Y en caso de que se consiga entrar en la universidad por alguna chiripa, por algún tipo de ruptura de la endogamia que francamente caracteriza a esta institución, lo que sucede es que hay unos contratos tan precarios, tan precarios, tan insultantemente precarios, lo repito, que es absolutamente imposible intentar combinar algún tipo de vida personal, familiar, de desarrollo en ese sentido y luego también de avance en el ámbito académico. O sea, de lo que se trata es de estar todo el rato animando y cantando las virtudes de la vocación de las personas investigadoras, de las personas que se dedican a cualquier aspecto del ámbito académico, pero no retribuyéndolas
en lo que sí se merecen. O sea, yo tengo amigas, tengo amigos que estuvieron, incluso continúan con contratos de profesores contratados, doctores, y que están cobrando en neto unos 800, 900 euros al mes. Estamos hablando de gente que lleva formándose no sé cuantísimos años, gente que tiene 30 y tantos años, gente 40 y tantos años. Eso es francamente imposible para sostener una vida, como ya sabemos, de ahí que la reclamación siempre de un salario digno, ¿no? Bien, pues esto se tiene que aplicar también en el ámbito universitario, porque no podemos estar viviendo de la caridad de las vocaciones, no se trata de eso. Y luego el propio sistema en sí mismo es un sistema muy perverso, en el que solo se puede entrar a partir de determinados criterios bastante arbitrarios y muy poco claros. Con lo cual, bueno, pues en mi caso mi opción fue clarísima. Yo tuve la suerte de estar en una empresa en la que me encuentro muy a gusto, en la que la verdad las condiciones de las que dispongo son condiciones altamente positivas. Yo eso no lo dejo, por supuesto que no lo dejo. Yo estoy encantada en ese sentido. Además, me gusta colaborar en todo lo que hago culturalmente en ella, ¿no? Con lo cual, bueno, a lo que me decidí fue a combinar ambas opciones, mi vida laboral y mi vida académica, y luego vino ya mi vida familiar. La financiación que me preguntabas antes, Horacio, eso, corre todo de nuestra cuenta, corre todo del bolsillo de nuestra hucha común en casa. De hecho, están así que, por ejemplo, en este trimestre pasado, en el último trimestre de 2022, me habían aceptado una comunicación para un congreso en Varsovia que me interesaba muchísimo, muchísimo, porque tenía todo que ver con una de las investigaciones más importantes para mí. Bueno, pues finalmente tuve que optar por hacerla online, por trasladar mi comunicación a una intervención online, porque presencialmente me suponía tal desembolso que no me lo podía permitir. Ahora, pues por ejemplo, en abril tengo un congreso en Irlanda donde me aceptaron una propuesta. Bueno, en ese caso sí voy a poder ir. Bueno, hacemos un esfuerzo familiar y mi marido me apoya y ahí voy. Y nos gastamos ahorros familiares. Bien, es cierto que para alguna estancia, por ejemplo, sí que opto a las becas de movilidad que hay, tanto a nivel interno de la universidad como cualquier otra que pueda surgir, pero claro, siempre y cuando mis propias condiciones se ajusten, porque claro, yo no formo parte, estrictamente hablando, del ámbito académico, por lo tanto es mucho más complicado poder acceder a todo ese tipo de ayudas. No es fácil, la investigación en España no es fácil y desde luego es fundamentalmente vocacional, pero insisto, es muy peligroso enfocarlo solo por ahí porque tiene doble filo. Tiene doble filo porque después lo que acaba fomentando es la precarización de las personas que se dedican en exclusiva, en su sistema laboral a ello, y luego a fin de cuentas también nos reduce a la marginalidad a quienes estamos fuera de la academia. Yo creo que en ese aspecto habría que dar una vuelta al sistema universitario y ver cómo podemos conseguir algo que sea un pelín más justo, que sería lo suyo. Pues sí, Alba, yo suscribo todo lo que comentas del sistema universitario español, que también conozco, ¿vale? Todos los problemas, todas estas historias, las conozco todas. Solo añadiría, por mi experiencia, un pequeño matiz, que es el tema de las universidades privadas, que también lo conozco. Y por el siguiente aspecto, ¿no? Normalmente tú has hablado del tema de la endogamia, que yo, por lo que he visto, y es una observación muy subjetiva, en universidades públicas pues rara vez sale una plaza, y cuando sale pues está asignada ya previamente, y esto es así, ¿vale? Se pueden hacer papers sobre esto también, se puede investigar, pero creo que es algo que por desgracia todos conocemos, ¿vale? Pero por mi experiencia, yo lo que veo es que en las universidades privadas, cuando se abre una plaza a concurso, es porque realmente hay una necesidad de alguien y no han encontrado previamente a una persona para suplir, entonces es realmente un llamamiento para
porque hace falta alguien, ¿vale? Entonces simplemente matizaría esa cosa y desde ese punto de vista pues me parece bien. Luego, por lo otro, por preguntarte, en este tema de las redes COST y en otras, claro, lo que debe pasar es que la institución, en este caso entiendo que tú estás en la Universidad de Vigo, pues debe suceder que algún grupo de la Universidad de Vigo pues haya entrado en esas redes para que la gente que está en el grupo de investigación pues pueda asistir de manera gratis o prácticamente con todos los gastos pagados a esas reuniones de proyectos, esos congresos que se organizan dentro de la red, etcétera, etcétera. Entonces lo normal, lo más común en esos casos es que, en tu caso, por lo que entiendo, estás en un programa de doctorado, me imagino que tendrás un director o directora de tesis, pues esa persona, no el doctorando, claro, normalmente es el que debe estar asociado a uno de estos tipos de redes COST. Luego, si te interesa, pongo el enlace y ahí hay una especie de directorio donde se pueden ver pues, las diferentes áreas que hay para esas redes, etcétera, etcétera. Y sí, claro, si yo me tuviera que pagar un congreso a Varsovia, pues haría igual que tú. Lo haría online, y si me tuviera que ir a Irlanda pues me lo plantearía si me lo tuviera que cubrir yo todo, porque claro, es una película, ¿no? Entonces luego también, por preguntarte por curiosidad, tú ahora mismo estás en esta empresa, por preguntarte si también te planteas a veces por tus conocimientos, es decir, los conocimientos que todos adquirimos durante nuestra formación, nuestro trabajo de investigación, muchas veces también podemos aprovecharlos para hacer un poco de consultoría, ¿no? Entonces no sé si tú te has planteado, también como tienes el tema de la traducción, imagino, ofrecer esos servicios fuera del trabajo que ya tienes. La verdad es que al final creo que coincidimos bastante todas las personas que nos dedicamos a esto, que tenemos algún tipo de vinculación con la investigación o con el mundo académico. Habría que darle una vuelta, desde luego. Esa es mi opinión principal. Luego, por otro lado, lo que preguntabas, el tema de la consultoría, te soy muy, muy, muy honesta. No tengo tiempo. O sea, yo ni tan siquiera sé cómo llego a poder tener una vida familiar. La verdad es que no me lo planteo, y no me lo planteo ahora ya un poco más en serio, porque francamente estoy contenta donde trabajo, desarrollo mi profesión con gusto, estoy muy cómoda con las compañeras, con los compañeros que tengo, y aprendo, que eso es una de las partes más importantes para mí dentro del ámbito laboral, cuando tiene que ver con lo que nos gusta, porque en ese sentido soy una privilegiada, me siento como tal, lo reconozco y lo tengo muy, muy presente para no perderlo nunca de vista. Entonces no me planteo nada a mayores, estoy muy a gusto desempeñando mi vida profesional, y estoy muy a gusto además complementándola con esta parte académica que me rechifla, no puedo decir más que me rechifla. Veo los puntos negativos también para poder señalarlos, y con vistas a que en algún momento, a ver si es posible, los podamos corregir, pero la verdad es que me encuentro muy cómoda combinando ambos aspectos. Sobre todo me gusta el hecho de poder dedicarme, y aquí mira, fíjate tú, es una ventaja lo que comentábamos antes como un aspecto negativo, ¿no? Me gusta mucho dedicarme a esto, poder enfocar determinados aspectos que a lo mejor no se tocaron tanto, e intentar además darles un impulso no solo en el ámbito investigador, sino también en el ámbito de la divulgación general, de los ambientes mucho más generalistas. Porque claro, la cuestión está en que a la gente que se dedica a la investigación en la universidad, en el ámbito, en el marco puramente académico, se le exige tantísimo trabajo de publicación, tantísimo trabajo de asistencia a congresos, que a lo mejor la parte de divulgación, que es fundamental para que se asienten los conceptos y podamos seguir desarrollando investigaciones a partir de ellas a nivel general en la sociedad, y no solo restringido a un marco muy concreto de personas vinculadas con un tipo muy, muy selecto de contenido, pues es que eso es lo que necesitamos. Necesitamos irnos más allá. O sea, necesitamos, por ejemplo, y especialmente en las humanidades, que siempre, últimamente, es el ámbito que está
más en el margen. O sea, necesitamos darle un nuevo impulso. Esto de que, por ejemplo, no sé, es una exageración, lo sé, pero para que nos entre a todos un poco también, ¿no? Para que veamos la comparativa. De repente, Plutón deja de ser un planeta. Bueno, pues inmediatamente todos los libros escolares se adaptan al hecho de que Plutón no es un planeta y en todos se modifica rápidamente este nuevo hallazgo. ¿Qué sucede con el ámbito de las humanidades? Pues hace poco leía un estudio de una historiadora del arte y doctora en filosofía, Isabel Mellén, muy interesante, en el que comentaba que la repercusión en el ámbito universitario de un hallazgo tarda 50 años en tener su réplica en el mundo general. 50 años, eso es una vida entera para nosotros. Eso es perder una generación, 2 generaciones en el avance posible a partir de nuevos hallazgos que nos podrían impulsar. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo en el sentido de que en una de mis investigaciones estoy abordando la figura de Rosalía de Castro y sobre todo estoy analizando el olvido, la negligencia, el ninguneo que se produjo con su primera traductora del gallego al inglés, y la verdad es que estoy encontrando muchísimos aspectos, muchos matices que sería muy necesario repercutir en nuestra vida general y sin embargo eso no se va a producir. O sea, según el estudio de esta investigadora, de Isabel Mellén, y además lo que se ve en el día a día, tarda una barbaridad en impactar en el ámbito normal, en el ámbito de nuestra vida general, de nuestra vida cotidiana, aquello que se va descubriendo en la academia. Bueno, pues a mí el hecho de no pertenecer a la academia, sensu estricto, me beneficia en el sentido de que no tengo esa presión de estar bajo tantísima expectativa de producción y puedo dedicarme también incluso a intentar divulgar mi trabajo en otro tipo de contextos y, por ejemplo, llegar a los centros escolares, llegar a los centros socioculturales. En Galicia son importantísimos, han sido fundamentales para el desarrollo de la vida cultural aquí en Galicia. Por lo tanto, estoy muy contenta en ese sentido. Es una parte que, curiosamente, a pesar de ser una desventaja en muchos aspectos, para mí constituye, en este en concreto, un punto positivo. Fíjate tú. Alba, totalmente de acuerdo en eso que dices de hacerlo a otro ritmo, porque si hay algo que yo he protestado siempre, a pesar de ser yo una persona que tiene una revista, es que en Estados Unidos, por el proceso de titularidad en el que todos tenemos que producir, se produce una cantidad salvaje de artículos, en mi opinión, probablemente innecesarios. Y muchísimas, y yo puede que esté en el grupo, basura que tendría que haberse pensado y publicado con mucha más tranquilidad, con mucho más sosiego, para que la investigación sea mucho mejor y para que se asiente mucho más el conocimiento. Pero estamos en lo que yo hoy día llamo el mundo Twitter, en el que todo tiene que ser rápido, en el que todo tiene que producirse en gran cantidad y se valora más que has publicado 7 artículos que has publicado 3 buenos artículos. Y entonces se crea, yo creo que incluso un exceso de producción que da lugar a una falta de conocimiento, porque si ya antes era inabarcable poder leer lo que necesitabas, ahora es que es simplemente imposible, es literalmente imposible leer y aprender y de forma sosegada empezar a escribir, ¿no? Creo que las personas que tenemos la suerte de llegar a la titularidad y llegar a la cátedra en la universidad, igual entre el sosiego y la desidia nos hace que nuestras investigaciones sean más lentas y se publiquen cada más tiempo, ¿no? Y eso puede que sea bueno. Pero estoy de acuerdo, hay una especie de como torbellino de conocimiento, de tanta producción y tanto hacer, tanto sacar. También un empuje de las editoriales por publicar y sacar y vender. Y bueno, puede ser una parte de esta forma de entender el capitalismo que nos lleva a
a una producción masiva de absolutamente todo, incluyendo el conocimiento. Bueno, continuando un poco con la discusión que está sosteniendo aquí Juanca y Alba, me gustaría también agregar algo que, bueno, me siento muy identificada con lo que ustedes dos han dicho en cuanto a la situación en el mundo laboral académico. Como Juanca decía, hay diferentes grados, diferentes estatus dentro de la academia, de los profesores, de los sueldos, instituciones estatales versus privadas, etcétera. Yo actualmente me encuentro en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, y trabajo para una universidad estatal. He trabajado para instituciones también privadas como profesora adjunta, corriendo de un lugar a otro, y es un sistema, la verdad, insostenible en el tiempo. Solo pasé así como 6 años y creo que me estaba volviendo loca, porque como Alba también tengo hijos y la verdad es que el tiempo a la familia se ve perjudicado también. Y en fin, actualmente y por fortuna estoy en una sola institución que es la Universidad de Minnesota. En esta universidad yo trabajé también como visiting professor, que tenía un sueldo bastante saludable. Sin embargo, ahora, como eso era un visiting, no se puede renovar más de un año. Y bueno, esta es la universidad donde yo también estudié la maestría y el doctorado en literatura hispanoamericana. Entonces he estado trabajando para esta universidad desde el año 2011 en diferentes cargos o con diferentes títulos, ¿no? Primero como grad student, que entré a estos programas de estudios graduados, como dije, la maestría y luego el doctorado en la misma institución. Entonces, cuando tú estás estudiando, acá te dan esta beca y a cambio tú tienes que trabajar. Entonces, siempre, constantemente, mientras estudias, estás trabajando con una clase, enseñando una clase. Las clases van variando a medida que pasa el tiempo, te van asignando clases más complejas en cuanto a contenido, a medida que tú vas avanzando en tus estudios. Bueno, en total fueron 8 años de estudio, de formación. Sin embargo, en la categoría que yo me encuentro hoy, que es de lecturer, que no tengo una titularidad, como decía Juan Carlos, me encuentro en la base de la pirámide, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que ahora que estoy ahí, el sueldo también es... los criterios de sueldo son basados en criterios distintos a los que tienen otros profesores. Y en este caso, en el mío, puedo decir que mi sueldo está basado en proporción a la cantidad de créditos de cada clase. Entonces, si una clase que enseño tiene 3 créditos versus otra que tiene 5 créditos, obviamente voy a ganar más dinero por la clase de 5 créditos. El problema es que los doctores en esta universidad pueden enseñar clases de contenido que tienen por lo general 3 créditos. Sin embargo, los que tienen la maestría acceden a enseñar clases de idioma que tienen 5 créditos. Y que estamos viendo ahí que una persona con maestría puede ganar más dinero que una persona que es doctora. Entonces, esa es una situación muy precaria de la academia en estos momentos. Concuerdo mucho con Alba en lo que dice respecto a la presión también que existe para las publicaciones, para escribir y publicar papers o libros cuando, no sé, también existen formas de divulgación mucho más masivas que tal vez pudieran ser más beneficiosas para la comunidad. Aún así, yo disfruto muchísimo de mi trabajo porque me encanta enseñar, me encanta estar en contacto con los estudiantes. Tiene una gratificación que va más allá del aspecto monetario, a mi parecer. Y eso es lo que yo creo no me ha hecho cambiar de rubro ni nada. Yo soy periodista chilena, pero cuando llegué acá a Estados Unidos me dediqué
a la educación. Poco a poco me fui yendo para ese plano y aquí estoy. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Sin embargo, se necesita de todas maneras una valorización más real, ¿no? A los profesores, a la labor que se hace en las universidades y en las escuelas también. El tiempo es demasiado lo que uno dedica, lo que yo al menos dedico, porque trabajo mucho en mi tiempo libre, porque bueno, me gusta tanto que siempre estoy leyendo, tratando de buscar, de innovar los contenidos de mis clases, los currículum, porque también tengo cierta libertad de modificar algunas cosas, salirme del canon también. Enseñó cursos de introducción a la literatura hispanoamericana y también cursos de cultura latinoamericana. Y eso me mantiene, ¿cierto?, muy motivada a estar siempre atenta a los procesos sociales que están ocurriendo y también a los nuevos autores que están emergiendo y que son muy representativos de la literatura también latinoamericana hoy, pero que no están incluidos en los textos de clases que existen ahí para enseñar la literatura. Entonces sí, es una inversión de tiempo personal bastante grande que lamentablemente no se reconoce en los sueldos que tienen los maestros que estamos en esta categoría de lecturers, que no tenemos la titularidad. Y lo otro, para que se abra una plaza de titular en las universidades, hay que esperar siglos, ¿no? O sea, es muy difícil que se abran esos trabajos. Y como decía Juanca, se abren más que nada los de trabajos adjuntos. Espero no volver a esos trabajos adjuntos porque la verdad es también una situación de mucha precariedad, sin beneficios y eso. Eso un poco en relación a lo que comentaban aquí Alba y Juanca. Juanca, has hecho un punto que me parece extremadamente importante. Sabes que una de las preguntas con las que nos encontrábamos siempre en conferencias, ya sea internas de nuestro propio departamento o congresos, una de las preguntas era, ¿cuál es el aporte de tu trabajo? Y a veces era una pregunta muy desagradable porque en realidad era también una pregunta con esa crítica detrás de que tu trabajo no está aportando en realidad nada. Y sí, era una pregunta a la que todos tememos, pero que siempre se nos hacía en nuestros años de estudio al momento de empezar a escribir la tesis y escribir artículos, etc. Y me parece importante que se reconozca que hay una producción de escritos o de ensayos que de repente uno siente que no han sido muy bien investigados o no han sido muy bien abarcados, que falta un poco más de dedicación porque, claro, primó tal vez el apuro, ¿no?, de publicar algo porque lamentablemente, que es lo que te piden al momento de postular un trabajo, es tener publicaciones. Entonces, he estado pensando mucho también en lo que Alba dice, que la forma de difusión del conocimiento y de la cultura puede ser mucho más efectiva que un paper académico que se queda ahí estancado en algún círculo y que tal vez no sea leído por la gente que lo tiene que leer. Alba también hablaba de la importancia, de la importancia de llegar a las escuelas y bueno, a mí me ha sucedido que he dado presentaciones también en institutos, en community colleges acá, en high schools, en donde he presentado, por ejemplo, sobre narrativas indígenas, en este caso la cultura mapuche, que es la que me apasiona mucho. Y he tenido una satisfacción, pero muy plena en cuanto al recibimiento de mi trabajo ahí. Sin embargo, no se reconoce tanto, no favorece mucho al currículum. Hola Eva,
Mucho gusto. Hablas con Carlos, aquí desde Cali, Colombia. También tengo estudios en literatura a nivel de pregrado y posgrado. Y estoy actualmente muy interesado en lo que dijiste, que es como buscar formatos de difusión de conocimiento, o sea, que tendremos la capacidad como de salir un poco de los cánones académicos y poder llegar más como a un mayor número de personas interesadas en la literatura incluso. Más allá de estar escribiéndole siempre como a los críticos literarios, nos pasamos como escribiéndole de crítico a crítico, ¿no? Y nos olvidamos de que la literatura es parte de la vida y es parte de las emociones y de la vida emocional de las personas y me interesa muchísimo como si se puede como investigar o hablar maneras diferentes de difundir nuestro trabajo o formatos nuevos académicos que sean con otro tipo de lenguaje mismo y otro tipo de forma de escribirse, incluso también forma de compartirse, ¿no? De salir incluso de la estrechez de las revistas académicas y poder llegar más a las personas y compartir. Y también los eventos que te permiten conversar con las personas. Estoy totalmente de acuerdo que debe ser muy emocionante para ti y también para mí sería para mí, desde mi campo, poder hablar de tu pasión por la literatura indígena mapuche y poder llevársela a las personas y poder llegar que las personas la lean, la aprecien, la degusten, ¿no? Entonces ahí lanzo mi saludo a todos. Muy de acuerdo con vuestras intervenciones, Juan Carlos, Eva, Carlos, desde luego que sí. El ámbito académico, francamente, está muy bien, es muy potente, es un marco en el que además nos permite contrastar y validar las teorías y los nuevos hallazgos que se proponen, pero claro, en el momento en el que esos hallazgos ya están validados y en las revisiones por pares, pongamos por caso, todo está perfectamente conforme a unos patrones que pueden verificar que tal hipótesis es correcta, siendo siempre una hipótesis, claro, y sujeta después a cambios, como no. Lo cierto es que nos encontramos con que esas investigaciones, esos hallazgos, se quedan en un contexto muy, muy delimitado y no lo trascienden, lo que comentaba antes. Mientras que si nos dedicamos también a poder divulgar nuestras investigaciones, nuestras nuevas ideas en otros marcos, conseguimos llegar a muchísima más gente, poder interesar también, poder favorecer nuevas vocaciones incluso. Yo el año pasado estuve hablando en el colegio de mis hijos y la verdad es que creo que pocas experiencias pueden ser tan emocionantes y tan positivas como ellas. La participación que hubo de las niñas y de los niños de tercero, cuarto y quinto de primaria, la verdad, no lo encuentro en ninguna universidad en la que puedas estar hablando en un momento en un congreso 20 minutos. 20 minutos que no llegan a nada, eso por otro lado. Y luego en los centros socioculturales, con gente procedente de cualquier ámbito, con cualquier tipo de formación detrás. La verdad es que es de lo mejor que puede haber intercambiar lo que se conoce desde el lado de quien te está escuchando, desde el lado de las personas espectadoras que están poniendo además en tela de juicio y con preguntas a veces sumamente difíciles de responder. Aprendes siempre y aparte, e insisto, una vez que está validada la hipótesis también, lo llevas a estos marcos y realmente tienes la sensación de que estás contribuyendo a algo. Porque como señalaba antes Juan Carlos y después también insistía Eva, en el momento en el que tenemos tanta sobrecarga de producción, en el que tenemos una hiperinflación de trabajos académicos, en el que, pues tenía razón Juan Carlos, yo no sé qué decir, pero es que muy probablemente el 60% de lo que se publica o bien es redundante o bien es innecesario, en el sentido de que son trabajos que se van reciclando uno a otro, que no tienen mayor trascendencia porque ya está publicado en el primero o en el segundo el grueso del asunto, o bien que realmente son sobre aspectos francamente irrelevantes. Entonces, claro, entiendo perfectamente lo que decía Eva. A la pregunta de ¿en qué ha contribuido a la mejora de nuestra sociedad tu trabajo? Pues no lo sé, porque claro, vivimos en un mundo en el que la hiperproducción es lo que se requiere y sin embargo
estamos descuidando la calidad y deberíamos hacer un replanteamiento de todo este asunto desde mi punto de vista para primar la calidad sobre la cantidad, porque la cantidad además no llega a ningún lado. No hay nadie, como decía Juan Carlos o Eva, ahora ya no lo recuerdo, que sea capaz de leerse todo lo que se produce en su ámbito concreto. Es imposible. Por lo tanto, creo que deberíamos, la universidad, la academia, debería empezar a plantearse un cambio de paradigma. Sería muy interesante y muy beneficioso para todo el mundo. Completamente de acuerdo, Alba. Me temo que, como tú decías antes sobre Isabel Mellén, la universidad también tarda 50 años en darse cuenta de que tiene que cambiar algo. Así que nos vamos a jubilar todos antes de que se produzca un cambio como el que tú dices, porque entre otras cosas, la universidad también se encuentra autoobligada en el sistema, de que necesita tener profesores que publiquen mucho para poder ser atractivas para los estudiantes. Y a los estudiantes se les vende ese tipo de atractivo. Se les dice, vente a esta universidad porque mira a nuestros profesores cómo son de importantes, que publican en 16 revistas académicas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay un círculo vicioso social, estructural, que hace muy complicado que la universidad vaya a cambiar o ir por otros derroteros. Respecto a lo que estabais hablando de llevar nuestra investigación al público, pues fíjate, yo ahora voy a un congreso de ciencia ficción en Puerto Rico. Yo soy de los afortunados que consigue financiación para este tipo de cosas, y es un congreso que quizá, porque somos ya de un colectivo que durante muchísimos años ha estado marginado, no solo se queda en la literatura, no solo se queda en dar charlas académicas o más o menos académicas, sino que incluye a los escritores, incluye a gente de lo que en inglés se dice el fandom, vamos a tener exposiciones de arte, incluye a librerías de la ciudad de San Juan, y esto se ha hecho así desde el comienzo, es el 6º congreso. Y entonces llegamos, a ver, si fuéramos más conocidos llegaríamos a muchísima gente, así que no somos de masas, pero sí que llegamos a mucha más gente porque no solo estamos hablando un grupo de académicos a un grupo de académicos, sino que está expandido por la ciudad, o se intenta que esté expandido por la ciudad, e incluso se incluyen otro tipo de actividades, incluso teatro creo que va a haber, para que llegue a un público mucho más amplio. Y creo que esa es la forma en la que se debería de hacer la mayoría de la exposición hacia la sociedad de lo que hacemos, a través quizá de festivales o a través de otra serie de actividades. Yo he intentado publicar en cosas que no fueran académicas, pero claro, cuando tuve ya tenure, porque antes es que no puedes, así no te puedes permitir el lujo de escribir en revistas que no sean revistas que van a puntuar para el objetivo del nivel que quieres conseguir. Así que de alguna forma nos encontramos un poco atrapados hasta que no tienes la libertad de decir, bueno, pues ya está, y ahora puedo publicar en una revista no académica y tratar de salir del círculo de este mundillo en el que me leo yo y mis 4 colegas y nadie más. Bien, yo también considero que el tema de la divulgación es importantísimo, principalmente para que todo lo que hacemos en las diferentes áreas pues llegue a la mayor cantidad de gente. A mí me resulta obvio y necesario, y bueno, también me parece un placer hacerlo, ya mirándolo desde una manera de vista un poco egoísta a lo mejor, pero bueno. Entonces habéis comentado, hay varias formas que, por ejemplo, los formatos que son en presencial están súper bien. Yo creo, a mí son de hecho los que más me gustan. Por ejemplo, a principios de mayo tenemos, creo que solo en Europa, el Pint of Science, no sé si se hace también en Estados Unidos, no sé si lo habéis oído oír, pero bueno, es un día que se acepta que la gente que hace investigación de cualquier tipo, y realmente cualquier tipo, vaya a los bares, obviamente todo se ha acordado previamente, y cuentan sus cosas, y va la gente, y es una experiencia impresionante.
A mí me gustó mucho, me invitaron el año pasado en Murcia a un evento de este tipo. Yo di mi charla de química computacional y luego vino otra persona que dio una charla sobre literatura de la Edad Media. O sea que se suelen hacer de todo tipo de cosas. Pero bueno, lo que quiero decir es que los formatos presenciales están muy bien, quizás a veces pueden ser un poco difíciles de llevar, ¿no? Porque claro, hay que reunir gente, local, etcétera, todo este tipo de cosas. Luego, como comentaba Juan Carlos, las revistas generalistas está muy bien publicar ahí porque llegas a más gente, pero tienes que tener el permiso de la editorial y a veces es un poco difícil. Entonces, por preguntaros a todos, ¿qué otras opciones consideraríais que sean más fáciles para divulgar y que no tengan todos estos problemas? Que si el coste de publicar en revistas generalistas, que si la presencialidad. Yo creo que a día de hoy, gracias a los formatos online, se abren muchas posibilidades. Por ver si ahí se os ocurre algo. No sé, si os parece bien el uso de las redes sociales. Bueno, ahora mismo estamos haciendo un podcast, que también es una manera de divulgar investigación, ¿no? Entonces, por ver un poco qué opináis de estas vías. Yo quería apuntar un par de cositas. Nosotros hacemos también esto del bar, pero no está fuera de nuestra propia universidad. O sea, somos nosotros mismos hablándonos a nosotros mismos. Con lo cual, pues de alguna forma, solo sirve para que los compañeros de una sección de la universidad sepan lo que hacen los de la otra sección de la universidad. Pero no está abierto al público. Y me consta que esto lo hacen en otros lugares. O sea, no está abierto al público, el bar está abierto, pero quiero decir que es una convocatoria que se hace entre nosotros, ¿no? Así que quizá eso pues le quita la gracia. Luego, me parece que esta iniciativa de hacer programas grabados que luego se sacan, pues está muy bien, porque si después yo puedo transportar ese programa grabado a otro sitio, me sirve para divulgar también de otra forma en otro espacio, y eso pues es una iniciativa que a lo mejor llega a unos pocos más, ¿no? Llega a este como límite de entre lo académico y lo no completamente académico, pero creo que todavía sigue quedando pues entre nosotros, ¿no? Que estamos en esta línea de WhatsApp, que somos investigadores. Por último, quería decir que esto de las revistas generalistas, creo entender, Horacio, que lo que estás diciendo es que tienes que pedir permiso a la editorial porque vas a llevar a la revista generalista el artículo que ya has publicado en otra revista. Y yo no me refería a eso. Cuando yo he escrito para revistas un poco más generalistas, digamos una especie como de Babelia en El País o algo así, no he escrito en Babelia, he escrito en otras revistas como Otro Lunes y tal. Yo he escrito textos originales para esas revistas que he cambiado el tono y el formato, digamos que le he puesto menos notas a pie de página, y etcétera, ¿no? No hay bibliografía al final. Es un artículo destinado a publicarlo en la revista generalista, donde cuento cosas de las que yo hago, pero en otro tono, en un tono más relacionado con esto. También escribí un obituario sobre un autor de ciencia ficción que murió aquí en Estados Unidos para El Mundo, y de nuevo pues era un texto original para El Mundo. Entonces eso es un poco a lo que me refería con la revista generalista, en el que a veces digamos que bajemos a la tierra y escribamos en un tono distinto, en un tono más accesible y menos técnico, para explicar nuestras cosas en revistas que van a llegar a muchas más personas. Lo cierto es que para mí tienes toda la razón, Horacio. Afortunadamente los medios con los que contamos hoy en día, los nuevos canales de comunicación, nos permiten una divulgación muchísimo más personalizada, más disponible, más accesible, y yo creo que también facilita que se pueda extender a muchísima más gente. Entonces, desde luego, la iniciativa que tuviste a la hora de crear este podcast, sin duda, vamos, es admirable, y yo creo que es una maravilla poder contar con herramientas como esta para entre todas, entre todos, poner en común nuestras ideas e intentar divulgarlas
incluso trascendiendo el mero ámbito académico. Así que fantástico lo que tenemos entre manos. De igual manera, para mí es muy destacable todos los esfuerzos que se hacen desde la 2 de Televisión Española, que es una cadena, claro, ya sabemos, minoritaria, minorizada, sin duda, pero es una cadena a través de la cual hay muchísima programación destinada a intentar divulgar, a dar a conocer aquello que se está descubriendo o en lo que se está trabajando dentro de los diferentes ámbitos investigadores. Estaba pensando ahora en el programa del condensador de flujo, ¿no? Pues ahí sí tenemos muchísimo tirón. ¿Qué sucede? Claro que nos encontramos con que precisamente su ámbito de actuación es minoritario. Esa es la cuestión, que en estos momentos también es cierto que la repercusión de todo aquello que podamos encontrar, de todo aquello que nos guste, nuestros hallazgos, no van a tener un inmenso impacto también porque estamos mediatizados por unas comunicaciones un tanto peculiares hoy en día. Entonces, bueno, ahí también habría que ver cómo poder abordarlo, pero eso ya es un ámbito que obviamente no es de este momento, ni nos compete en su tratado. Así que nada, eso para otros momentos más adelante. En el sentido de los canales en los que estamos, me parece sensacional la idea del Pub of Science o Bar of Science que decías, es genial. Es de lo más interesante, o sea, es poner en común, combinando el ocio con el aprendizaje. Es que es fantástico, es una idea sensacional. Yo aquí en Santiago, yo vivo en Santiago de Compostela, yo creo que aquí esto no se lleva a cabo y me parece, vamos, de lujo. Yo me encantaría copiarlo. Y mira, si Juan Carlos también lo hacéis en Estados Unidos, aunque bueno, sea más restringido al ámbito universitario, nunca se sabe. También al final se puede acabar incorporando gente de lo que menos te lo esperas. Así que, bueno, hay que seguir trabajando yo creo que en esta línea porque desde luego comunicar e investigar en el ámbito puramente académico es fantástico, pero la divulgación es muy necesaria porque para poder realmente prestigiar en el sentido de dar el valor que corresponde a la investigación, cuantas más personas estemos involucradas, cuantas más personas haya demandando precisamente ese material, mejor. Y lo que habría también que ponerse muy a tono es fijar que cantidad, hipercantidad, no significa ni muchísimo menos calidad, es más, se la resta. Así que habría que darle otra vez una vuelta a todo aquello de los requisitos que se nos pide para nuestros currículum. Y no sé, yo con este podcast, honestamente, Horacio, tienes mi más enhorabuena, mi más sincera admiración, porque creo que es un medio fantástico para entre todos ir yendo un poquito más allá. Sin haberle dedicado mucho tiempo a pensar en cuál sería una instancia o un formato de difusión más efectivo para comunicar los conocimientos y que pasen las fronteras, ¿verdad?, de la academia. Siento que el podcast es demasiado maravillosamente efectivo. Por algo creo también que estamos participando en esto. Nos permite la posibilidad de escuchar cuando nosotros tengamos el tiempo, ¿verdad? Podemos comunicarnos asincrónicamente, unos están en el otro lado del planeta, tenemos diferentes horarios y así, aún así podemos intercambiar nuestras opiniones y enterarnos de lo que los demás están haciendo, enterarnos de los hallazgos que los demás hayan encontrado en su trabajo y que nos puedan interesar. Y también no solo que nos puedan interesar, sino que nos puedan dar lugar a nuevos pensamientos, nuevas ideas dentro de nuestra propia disciplina. Entonces sí, el podcast es un formato que encuentro que para estos propósitos de difusión es sumamente efectivo. Y también todo formato que tenga que ver con un efecto cadena, es decir, no importa que su difusión sea inmediata a un número
masivo de personas, sino que un grupo pequeño, pero este grupo pequeño lo puede enviar, recomendar a otro grupo y así, como una cadena que se va generando y nos vamos enterando poco a poco. Acá en mi localidad existe un podcast muy bonito que, que tiene como un estilo del programa de Saturday Night Live en Estados Unidos, pero a través de la radio. Y es un podcast actuado, es como un radioteatro, con situaciones reales, sociales. Y hay muchos temas e invitados dentro de las humanidades. Entonces es un programa al que antes de la pandemia se grababa en directo en un teatro y se exponían temas de la contingencia y se invitaban a artistas de la cultura latinoamericana, se invitaban, qué sé yo, profesionales como abogados, se exponían temas sobre la inmigración, sobre nuevos libros, etcétera, pero que siempre tienen una conexión con la realidad de la gente que está de la diáspora, ¿no? Que vive aquí en el estado de Minnesota. Tenía canciones, entonces temas más complejos se explicaban de una manera muy coloquial y muy amena, también muy lúdica, porque bueno, este era un grupo teatral que tenía sus habilidades, ¿no? Para lograr hacer eso, como para traducir una información mucho más técnica y que pertenece a un nicho, pero lo transmitían de una manera que podía ser entendido y también causar el interés en toda la población, ya sea común y corriente, que tiene diferentes intereses. Entonces sí, considero que los modos más efectivos para salir de las fronteras, traspasar las fronteras académicas y llegar a esas personas que no van a leer un paper, por ejemplo, tomar estos formatos más masivos, digamos, pero que no necesariamente van a alcanzar a un grupo enorme, ¿verdad? A la misma vez, sino que pueden permanecer en el tiempo e ir sirviendo de referencia en diferentes espacios temporales y también espacios físicos. Gracias también a Alba y Eva por los comentarios del podcast. Me alegro que os guste la idea. Conforme os estaba escuchando a las dos, después de los comentarios de Juan Carlos, me ha venido a la mente una cosa, que es lo siguiente. Estamos hablando de la divulgación, etcétera, pero yo creo que hay una línea más, que es la siguiente. A ver si me explico, que es una línea a la que yo ya no llego porque las neuronas no me dan para más. Pero veréis, la divulgación es intentar hacer que lo que haces pues llegue a la gente, a todo el mundo, ¿no? Y entonces pues están las revistas generalistas, como comentaba con Juan Carlos, Babelia del País y cosas así, pero algunas veces, o el Pint of Science o cosas así, pero aún así esto no sigue siendo el gran público, ¿vale? Entonces, yo conozco muy pocos casos en España, conozco uno en Murcia que creo que es conocido, de gente que le da una vuelta de tuerca, que tienen una habilidad, una maestría para poder hacerlo, y le dan una vuelta de tuerca al tema y lo hacen de tal manera que al final esto llega hasta cualquiera, o sea, llega muchísima más gente. Entonces me estoy refiriendo, por poner casos concretos, aquí en Murcia tenemos un profesor de la Universidad de Murcia que trabaja en temas de bioquímica y de alimentos y tal, y que tiene un blog que se llama Scientia. Y entonces se hizo muy famoso hace unos 10 años porque empezó a unir temas del Señor de los Anillos con temas de cierto tipo de moléculas y de alimentos, y entonces ha publicado varios libros, y entonces tiene mucho arte porque no solo intenta bajar el nivel de lo que publique y demás, sino que lo relaciona siempre con cosas que son muy cercanas a la gente. Y entonces al principio, cuando lo oye, dice, pero esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero conforme te lo va contando, lo hace con mucho arte, y al final dices, ostras, pues tenía razón.
Por ejemplo, aquí en Murcia tenemos ¿cómo se llama este hombre? No estoy muy puesto en deportes, pero este es un deportista joven, un tenista que se está haciendo bastante famoso. Creo que es Carlos Alcaraz o algo así. Pues es murciano, pues hizo un artículo en uno de los periódicos más grandes aquí en la región, donde explicaba la aerodinámica y el tema de su raqueta y cosas así. Entonces, claro, el que es fanático del deporte de Carlos Alcaraz, pues el artículo ese pues lo va a leer. Y cuando vea que puede entender un poco de la parte técnica, pues va a flipar muchísimo, porque va a decir, ostras, estoy aprendiendo cosas, ¿no? Y nada, simplemente quería decir eso, que siempre hay un nivel más, bueno, en todas las cosas en la vida, que siempre se puede dar un paso más, pero que a mí estas cosas pues me resultan ya admirables, y a mí las neuronas ya no me dan para tanto, para pensar en todas estas cosas, como para que pueda llegar todavía a un público más lejano todavía. No sé si conocéis algún caso en vuestro campo, etcétera. El ejemplo que estás poniendo del profesor de Murcia con esta publicación me hace pensar dos ejemplos concretos de teóricos muy interesantes. El del físico Feynman, que lo que hacía era tomar explicaciones muy complicadas y volverlas muy sencillas por medio de juegos y metáforas, ¿no? Y sobre eso también es muy importante, que es cuál es el lugar de la metáfora en nuestra manera de expresar el conocimiento, ¿no? Y está el trabajo de Hans Blumenberg sobre este asunto, que es muy interesante, y pensar en la metáfora es pensar también en los modos de presentación del conocimiento, no el conocimiento en sí, sino los modos. Y el modo ensayo me parece que permite esto, ¿no? Y se me viene a la mente muchísimo el trabajo de Richard Dawkins, por ejemplo, y el trabajo de Irene Vallejo, ¿no? Que siendo académicos, ¿no? Por medio del modo ensayo y todo lo que implica esa síntesis entre pensamiento y poesía, cómo los conceptos tienen la capacidad de tener formas sensibles para que las personas se comuniquen emocionalmente con el saber, pues es también otro camino, ¿no? También del podcast también me parece que es un modo, o sea, yo creo que, no sé si ahora hablando ya, el tema es la estética, ¿no? No la estética entendida como lo bello, sino la estética como hacer sensible a algo, ¿no? Más en su acepción fenomenológica, cómo hacer aparecer el mundo para que tenga un contacto conmigo, un interés, ¿no? Entonces, pensando también por allí este tema. La verdad es que desde mi punto de vista es un lujo, un verdadero lujo haber contado con tantísimos aportes, con tantísimas contribuciones en este podcast, ¿no? Para poder ir viendo cómo desde nuestros lugares observamos lo que se está produciendo últimamente, en un sentido un poco más enfocado con lo que son mis investigaciones en concreto. Pues, por ejemplo, me gusta mucho ver cómo surgen temas que más o menos ya teníamos identificados, pero que es necesario visualizarlos para poder además estudiarlos y analizarlos en concreto, como por ejemplo las preguntas, las dudas e incluso la admiración, no en el sentido de reverencia, sino de sorpresa, ¿no? Que supone la recuperación de los márgenes. Porque siempre que miramos a otro lado, siempre que nos apartamos un poquito de la vía canónica, lo cierto es que surgen preguntas. Y surgen preguntas que es de lo más normal, porque todas las vías de comunicación, el traslado del conocimiento que tenemos desde el canon, desde el núcleo mismo del sistema, no es el mismo con el que contamos para la periferia. Y estamos muy acostumbrados, pues, por ejemplo, a pensar, ¿no?, que la única manera de transmisión correcta es la que se produce en analogía con la que tiene el canon. No tiene por qué ser así. De hecho, milenios nos demuestran que podemos tener otras vías de comunicación y que son igual de válidas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el canon se prima la transmisión de información en escrito. Las periferias funcionan en oral. Lógicamente, tienen que buscar otros modos, otros mecanismos. Y esos mecanismos son válidos, absolutamente válidos. Y está claro que cuando nos situamos más
en un contexto periférico, no tanto como en un canónico, como es en el caso de mis investigaciones, pues claro, tiene que haber una implicación. De entrada tiene que haber una implicación para la motivación de la investigación, si no es imposible. Entonces, en esa motivación empezamos a comprender determinados mecanismos alternativos que nos van a conducir pues, a poder identificar con más concreción nuestro objeto de estudio. Ahí nos vamos a implicar, nos vamos a comprometer, desde luego, pero eso no significa que no vayamos a ser capaces de intentar una objetividad, un seguimiento de un método científico para nuestro estudio. Y digo lo de intentar porque con la excusa de la objetividad y del método científico, pues bueno, se nos coló el canon. Y el canon es muy responsable de la ocultación, de la invisibilización de más de la mitad de la población. No lo olvidemos. Y no estoy hablando ya solo de mujeres, sino que estoy hablando, además de mujeres, de todos los otros grupos que siempre viven en la periferia, en los márgenes. Por lo tanto, bueno, tenemos que repensar también un poco cuáles son nuestras jerarquías a la hora de darles el mayor crédito de validez posible, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro también me gusta ver que coincidimos, como la pluralidad de voces que participan en este podcast, cómo coincidimos en que en realidad tenemos un exceso de producción académica. Y esa sobreproducción a lo que nos lleva, y creo que estamos todos concordando con ello, es a una precariedad y a una mediocridad de lo que estamos aportando. Porque si se nos piden 4 estudios, 5 estudios al año, no hay investigadora que sostenga ese nivel de producción, más luego la impartición de clases, o más luego, como es en mi caso, el trabajo en una empresa privada, más luego nuestra propia vida, más luego todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es absolutamente imposible, no se llega. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues lo que vemos en muchos casos, refritos y refritos, que son al final mediocridades, porque como apuntaba, creo recordar que era Juancar, es imposible llegar a leer todo eso en una vida. Por lo tanto, no nos va a conducir a ese progreso, sino que nos lleva a una rueda que da vueltas sobre sí misma en el mismo lugar. Pues no vamos a ninguna parte, lógicamente. Luego también me gustaría destacar, que lo comentaba también Eva, el tema de la vocación, ¿no? Que tenemos que tener una vocación y un compromiso. Sí, en efecto, pero cuidado, porque es un arma de doble filo. Mucha vocación también se puede aducir desde el otro lado para presionar para una sobreproducción, ya que nos gusta mucho el tema. No, porque eso nos conduce a la precariedad absoluta. Por mi parte, desde fuera de la academia, lo cual es también en ciertos momentos un lugar de privilegio, no nos vayamos a olvidar, a mí me parece que sería muy, muy interesante mejorar la comunicación entre academia y sociedad. Y no hablo solo, que también, del tejido empresarial, que es lo que siempre aparece en todos los lugares. No, la sociedad. La clave es que podamos ir avanzando de la mano y no esperar esos 50 años que comentábamos al principio, ¿no? Sería interesante que entre academia y sociedad se produjese una mayor comunicación para ir consolidando todos los avances en todos los sentidos y que la traslación de la comunicación sea bidireccional, que sepamos que lo que producimos en academia también lo recibimos en sociedad y ver cómo entre una y otra nos podemos nutrir para ir avanzando en conjunto, porque si no nos quedamos a 2, a 4, a 6 velocidades y así en realidad no nos movemos. Y acabo agradeciéndole a Horacio muchísimo este espacio, todo el esfuerzo que realiza para que podamos estar aquí, para que hablemos, para que nos encontremos, para que debatamos y para que aprendamos. Es muy, muy, muy útil poder tener un lugar como este en el que expresar todo lo que nos dedicamos y lo que nos gustaría seguir haciendo. Así que, Horacio, muchísimas gracias por todo. Y a todas las personas que hemos intervenido aquí, pues ha sido un gusto intercambiar ideas e ir aprendiendo unas de otros, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias a todos. Horacio, mil gracias por todo.